Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá donde se encuentra en Torreón, Coahuila, México, la congregación que pastorea el reverendo Jesús Antonio Galicia Valenzuela. Que Dios los bendiga a todos los hermanos y hermanas y ministros también de diferentes lugares que están reunidos en esta ocasión junto al misionero Miguel Bermúdez Marín, y a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultelsat 8, hoy viernes 30 de mayo de este año 2025. Tenemos como tema el Espíritu del Señor levantando bandera contra el enemigo. Fue predicado el viernes 30 de septiembre del 2016 en Asunción, Paraguay. Fue la introducción que nos hizo el doctor William Soto Santiago de este tema, que luego el domingo lo predicó, desarrolló este tema, y hoy estaremos viendo, aunque es cortito, pero vean ustedes que esto que nos habló él ahí es, podemos decir, el resumen de todo lo que Dios estaría llevando a cabo en este tiempo final, lo cual estamos viendo ese cumplimiento en una forma progresiva. Él nos leyó allí la escritura de Isaías capítulo 59, del verso 16 al 21, en donde nos dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura. Ahí podemos ver que la vestidura de Dios siempre son sus profetas. De edad en edad ha venido con su vestidura como Cordero de Dios. Pero ven ustedes que en el tiempo final, al levantarse del trono de intercesión, ya en medio de la iglesia novia, esa vestidura que él estaría usando sería una vestidura como juez. Ahí encima de ropas de venganza escribe de juez, porque él en su segunda venida viene como juez de toda la tierra, viene como león, viene como rey, viene como sacerdote, y se cubrió de celo como de manto. Ahí escribe Apocalipsis 19, 11 al 21 y capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Sigue diciendo: como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de las costas, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Y ahí a la derecha escribe el nombre: y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. El Espíritu del Señor levantando bandera contra el enemigo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice en el mensaje, tratando de ayudar a Dios, que fue predicado el 2 de abril de 1978, aquí en Calley, Puerto Rico. Nos dice el doctor William Soto: encontramos que el cuarto Elías lo presenta de esa manera,
porque lo presenta bajo el símbolo del león de la tribu de Judá. Por lo tanto, entonces cuando los escogidos del tiempo final, la novia verdadera del Señor, al oír la presentación que este poderoso anciano, precursor de la venida del león de la tribu de Judá, al oír la presentación poderosa y hermosa que hace ese anciano de la segunda venida del Señor, cuando los escogidos miren para ver el león, verán lo mismo que Juan vio. Juan vio un cordero, pero ese cordero era un león. En las 70 semanas de Daniel, o hay un lugar donde él escribe que ese anciano, o en esa escritura, luego lo buscamos, pero en esa escritura él escribe WMB. Y vean aquí, él nos está mostrando ahí que uno de esos ancianos era ese poderoso anciano, ese precursor de la venida del león de la tribu de Judá. Creo que es en las 70 semanas de Daniel o en alguno de esos libros él nos muestra eso. Ahora miren en la página 80 del libro de los sellos, nos dice: él ahora sale del lugar de intercesión. ¿Para qué? Para hacer su reclamo. Él ha hecho la obra del Redentor. Bajó y se hizo hombre, murió e hizo la obra de Redentor semejante, pero todavía no había hecho su reclamo. Ahora viene a la escena para reclamar sus derechos. Si en su obra de Redentor él bajó y se hizo hombre, en su obra de reclamo hace la misma acción. Baja y se hace hombre y lleva a cabo la obra de reclamo. Fíjense bien lo que sucede ahora. Estos son los derechos por los cuales murió, porque vino para ser pariente humano, para morir en su lugar y así redimirlo. Pero el anciano estaba correcto cuando dijo que era un león, porque él había sido un cordero, un intercesor, el cordero ensangrentado, pero ahora viene como un león. Los días de intercesión han cesado. El que esté sucio, ensúciate todavía. El que justo, sea todavía justificado. Y el que es santo, sea santificado todavía. La situación ahora ha terminado. Oh, hermano. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Y recuerde, esto viene durante la séptima edad de la iglesia, cuando los misterios de Dios serán abiertos. Ahora, miren aquí en la página 101. Ahora hay algo ahí en esta página 80 que él le escribió aquí al lado. Recuerdo cuando él decía que hay cosas que quedan guardadas para el mensajero, y ahí hay escritos de fechas muy importantes, en donde cuando uno lee las 70 semanas de Daniel, de la página 20 por ahí a la 27, que él dice que no fallará ni un minuto. Todo lo que está en los sellos y con el libro de las 70 semanas de Daniel, ahí muestra un cuadro claro de todo este evento que está aquí detallando el reverendo William Branham, de la toma de ese título, porque vean, desde que hubo el llamado hasta que él se presenta hay un lapso de tiempo, y sabemos que es el tiempo en donde Dios estaba construyendo el lugar santísimo, llamando a los pertenecientes a esas piedras vivas, pertenecientes al lugar santísimo, porque
tenían que pasar por ese proceso del nuevo nacimiento bajo la dispensación de la gracia y todo lo correspondiente a la dispensación del reino estaba siendo mostrado, tipificado en esa labor que se estaba llevando a cabo en esa construcción del lugar santísimo. Ahora miren, vamos a ir a la página 101 del libro de los sellos. Dice en el último párrafo: entonces el libro es una revelación. Y una revelación es algo que es dado a conocer tocante a algo previamente oculto, es algo revelado. Y ahora note bien para que no se le olvide, este libro está cerrado hasta los últimos tiempos. El misterio del asunto está cerrado hasta los últimos tiempos. Hallamos eso aquí en las Escrituras. Los misterios del libro son revelados cuando los sellos son abiertos, y cuando los sellos son abiertos completamente, entonces el tiempo de la redención cesa, porque el Cordero sale del lugar de intercesión para reclamar lo suyo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, pero cuando sucede la verdadera revelación en cuanto a los sellos, cuando se empieza a abrir, el Cordero está saliendo del santuario. Él escribe a la derecha ahí, un poquito más arriba ahí a la derecha en ese párrafo, la verdadera revelación. Abierto completamente. Futuro. Eso es conforme a la palabra. Así lo vimos anoche. Él vino de en medio del trono y tomó el libro. Entonces ya no es mediador, pues aún allá lo llamaron el león. Y ese es el rey. Por eso ya no es mediador. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto en el mensaje tratando de ayudar a Dios. Sigue diciendo, lo que sucede es que ese león había sido un cordero en la dispensación que estaba pasando, y siendo un cordero en la dispensación que estaba pasando, entonces cuando ese cordero se presenta como león, pues lo que sucede es que la gente lo que verá será ¿qué? Un cordero, pero es un león. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? Porque lo verán saliendo de la segunda dispensación. O sea, verán ese instrumento, ese velo de carne, un perteneciente al cuerpo místico de creyentes, uno nacido de nuevo. El cumplimiento de la venida del Señor lo verán saliendo de la dispensación de la gracia. ¿Ven? Porque cuando Juan lo vio, él estaba saliendo de ser un intercesor. El plan y el programa de Dios en la segunda dispensación fue el plan de la redención. Y él estuvo como redentor, como intercesor. Ahora recuerden, cuando se habla de primera, segunda y tercera, él se refiere a las últimas tres dispensaciones. Sabemos que son 7 dispensaciones. Y vean ustedes que ahí la dispensación del reino es la séptima, que viene a ser la dispensación del reino. Pero vean ustedes que hay una que es la octava, que es la dispensación de la eternidad, una eterna. Ahora, de esas últimas 3, él dice que lo ven salir de la segunda, se refiere a la sexta dispensación, la de la gracia. Pero cuando llegó el tiempo de cambiar de ser cordero para convertirse en león, ahí es que la gente siempre pierden de vista el plan de Dios. Cuando hay un cambio de edad, cuando hay un cambio de dispensación, hay un lugar que él dice que es duro para el mensajero hacer ese cambio de dispensación. Ahora vean cómo para el mensajero, siempre que llega ese tiempo, es duro ese cambio, y él en un escrito donde él escribe, es duro para el mensajero esos cambios de dispensación.
Vamos a ver si lo consigo rapidito aquí. Eso está en el mensaje, el mensajero del atardecer. Miren, en la página 20, abajo, o 20, un poquito antes, en la página 20, a mitad, dice: ahora venimos al final del tiempo de la dispensación de la iglesia. Eso es lo que leí esta noche. Habrá luz en el tiempo del atardecer. Hemos tenido un tiempo nublado, pero vendrá luz. El mismo Hijo que vino y cambió la dispensación allá, viene de nuevo. Eso será de la tierra a la gloria. Nos iremos en eso. Una vez nosotros entramos, otra vez salimos y esta vez subiremos. ¿Ve? Bien, adentro, afuera, arriba. Escribe 1, 2, 3 y entonces ahí encima escribe, en adentro escribe edades, afuera escribe con Elías, ya sería el cuarto Elías, y arriba escribe con Moisés y Elías. Estamos llegando al tiempo del fin. Y no solamente estamos llegando, ya hemos llegado. Estamos en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que Dios encuentra en este tiempo del fin? Dios encuentra en este tiempo final exactamente lo que Él encontró en los otros tiempos finales: incredulidad. Él siempre ha hallado eso. Cuando Él viene, Él encuentra incredulidad. Ahí a la izquierda escribe: el mismo Hijo hace el cambio de dispensación. Nos iremos en eso. Eso será de la tierra a la gloria. Cuando Él viene, Él encuentra incredulidad. Encuentra que el programa que Él había puesto para las gentes, 3 puntos. Volviendo a los días de Noé, si ellos hubieran vivido de acuerdo a sus ordenanzas, ofreciendo los sacrificios, ellos se apartaron de eso. Cuando Él vino, Él encontró esto, esa cosa operando mal. Lo mismo pasó cuando Él vino a la tierra. Él encontró la gente y los fariseos y por el estilo detrás de la ley. ¿Qué estaban haciendo? Simplemente no había ninguna sinceridad en ellos, solamente ir adelante y enlodarlo de cualquier manera, y después que se ingrese en una iglesia. Y eso es todo lo que ellos necesitaban. Y eso fue lo que Él halló. Y eso es lo que Él ha encontrado otra vez. Él encuentra la misma cosa. La gente no cambia. Si Él envió su programa y la gente no lo creyó y pereció, y otros creyeron y vivieron, ahora en esos dos será lo mismo en este tiempo. Tiene que ser lo mismo. No, 3 puntos. Siempre ha sido una batalla para el mensajero separar lo viejo de lo nuevo. Siempre ha sido esa batalla para el mensajero venir a separar lo viejo de lo nuevo. Pero siempre el mensaje tiene que ser escritural. Ahora cada uno ha predicho del otro que ha de venir. Ahora vamos a tomar por ejemplo a Jesús. Cuán fuerte fue para Él venir y cambiar el mensaje de la ley a gracia. Y Él escribe: en el cambiar de una dispensación a otra es lo duro. Pero de todos modos la Biblia decía que así debería ser. Vendrá un Mesías y el continuo sacrificio sería quitado. Siempre los cambios de dispensación, vean, eso es lo duro para el mensajero. Pero vean, para los creyentes, junto con el mensajero, luego que se hace ese cambio, para los creyentes es el avivamiento más grande, es el gozo, es la alegría, y más en este tiempo, que es el tiempo de la edad del amor divino. La edad en donde la victoria será la victoria en el amor divino. Para otras personas, pues no le da el mismo resultado, sino que como tienen un espíritu de la quinta dimensión, pues para esas personas es odio, es rencor, es coraje, es rabia, es todo lo contrario, y eso es lo que produce ese avivamiento que para los escogidos de Dios es el amor eterno del Señor desplegado para y con sus escogidos. Para los que no serán transformados es lo contrario, y pueden expresarse de la forma contraria, pero el escogido de Dios se expresa recibiendo con gozo, con alegría, con regocijo, y van en su vida cristiana mejorando, cambiando, y Dios los va ayudando, porque ese avivamiento lo que hace es, en este tiempo final, es colocarlos en la posición correcta
dentro del lugar santísimo para permanecer frente a la presencia de Dios y ser así pronto a imagen y semejanza de su Hijo. O sea que ese avivamiento lo que produce es un cambio desde el interior hacia el exterior. El incrédulo, pues desde el interior expresa incredulidad, odio y todas las cosas de la quinta dimensión. El escogido, cuando escucha ese avivamiento, pues lo que expresa es amor, gozo, paz y todas las virtudes, en donde en este tiempo final se llegará a la corona del amor divino. Tan sencillo como eso. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto Santiago, dice: ahí es que la gente siempre pierde de vista el plan de Dios. Cuando hay un cambio de edad, o cuando hay un cambio de dispensación, o cuando hay un cambio de Dios, de parte de Dios, cuando Dios se cambia, entonces ahí es que la gente le pierden de vista. Cuando Dios se fue cambiando de una forma a otra, la gente le perdieron de vista. Cuando Dios se fue cambiando de un profeta a otro, la gente le perdían de vista. Cuando Dios se cambió, ven, porque Dios es Dios en morfe. Los velos de carne en que Dios se manifiesta, ellos terminan su labor, o Dios termina su labor a través de ellos. En el libro de citas, en la página 95 del libro de citas, párrafo 808, dice: note, mientras el anticristo salía en su bestia de ministerio, Dios envía una bestia para combatirlo. Ahí podemos ir buscando la palabra morfe, que aquí en el mismo libro de citas está Dios en morfe, o sea, Dios cambiando de máscara. Miren, dice: note, mientras el anticristo salía en su bestia de ministerio, Dios envía una bestia para combatirlo. ¿Ven? Ahora observen, entonces cada vez que la bestia montó en su caballo, el anticristo montó en su caballo, en su bestia, para anunciar su ministerio. Dios también envió su bestia en su propia máscara para anunciar su combate a eso. Aquí nos habla de la máscara. Ahora la Escritura dice: cuando el enemigo entra como un diluvio, el Espíritu de Dios levanta bandera en contra de él. Y así, cuando el enemigo salió como un anticristo, Dios envió cierto tipo de poder para encontrarlo a él. Y también en la página 95 del párrafo 821 nos dice: ahora hallamos que hubo un anticristo que cabalgó y de por sí concluyó procedentes de 3 poderes. Todos entraron en un poder y montó el caballo amarillo, muerte, hacia un abismo, a perdición desde donde vino. Y entonces nos encontramos cuando las Escrituras dicen que cuando el enemigo entra como un diluvio, el Espíritu de Dios levanta bandera en contra. Encima escribe caballo amarillo. Y miren en la página 13A, que es donde nos habla de Dios cambiando de máscara, y también en morfe, página 13A, párrafo 128, dice: ahora, ¿qué prometió él? Vindicarse a sí mismo en un hombre, un cuerpo humano, como le hizo Abraham cuando el Hijo del Hombre sería el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, ahora el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. Ahí dibuja a la derecha una estrella de David. En el capítulo 1, versículo 2, o Ezequiel, Jehová llamó a Ezequiel el Hijo del Hombre, exactamente como Jesús se llamó a sí mismo. Ustedes entenderán eso a través de la enseñanza de la semana. Vean, ¿qué es el Hijo del Hombre? Profético. ¿Qué sería Malaquías 4? Un profeta. ¿Cuáles eran estas cosas que han de suceder en los últimos días? Ahora, él no dijo cuándo, él dijo que sucederían, sucedieron. Ahora, si él aún es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, listo para ser revelado en los últimos días en el trono de David, como Hijo de David. Él es esa palabra.
Él solo está cambiando su máscara de lo que no podía verse a lo que está absolutamente declarado, la palabra hecha carne. Y abajo escribe la palabra hecha carne. Y a la izquierda hacia arriba escribe sobre el trono en los últimos días hoy. También escribe a la izquierda y hacia arriba la enseñanza. Y encima escribe, dibuja una piedra angular y escribe hijo del hombre, profeta, hijo de Dios, teofanía, el Espíritu Santo, hijo de David, en el día postrero revelado. Ahora sigue diciendo, vamos a ver aquí en la página 121, miren, dice del párrafo 1072, dice, y recuerden, esa fue la última señal dada a la iglesia, a Abraham y los suyos, antes que apareciera el hijo prometido. ¿Es cierto eso? Dios le había dado a Abraham señales en toda su jornada y también se las ha dado a su iglesia. Pero cuando vino el ángel del Señor, él destruyó a los gentiles incrédulos y el hijo esperado, al que habían estado esperando, apareció, Isaac. Este ministerio pronto terminará y el hijo esperado aparecerá él mismo. Y escribe a la derecha ahí mismo, Cristo en su ángel. Y abajo escribe Sol y escribe Moisés, donde dice terminará, y el hijo esperado, ahí escribe Sol y escribe Moisés, porque es un mensajero dispensacional. Ahora a la derecha hacia arriba escribe el ángel destruyó a los gentiles. Y también encima escribe el hijo de Abraham vendrá, es igual, Cristo, cuando termine el ministerio del cuarto Elías. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William aquí, en el mensaje, tratando de ayudar a Dios. Dice, pero la labor de Dios continúa hacia adelante. Y continúa hacia adelante a través de alguna otra persona. Porque cuando Dios termina el ministerio en medio de la raza humana, por medio de un profeta, y Él se lleva a ese velo de carne, pues Él levanta otro mensajero. Y si va a operar el ministerio que operó en ese mensajero, lo quiere operar nuevamente, pues lo opera en ese otro instrumento, aunque lleve otro nombre. Entonces ese es el plan y programa de Dios, pero es el mismo Dios en todos los instrumentos que Dios usa, y es el mismo Dios en todas las dispensaciones, y es el mismo Dios en todas las edades, es el mismo Dios. En la página 41 del mensaje Fiesta de las Trompetas nos dice: qué perfecto es hoy. No es el volver a matar de ello lo que Moisés simbolizó en golpear la roca la segunda vez. No funcionó. A la derecha escribe Moisés y la roca. No una matanza de una bestia, sino un lamento de rechazar la expiación. Ahora miren, hay un mensaje que él nos predicó. Dios proveerá tiempo al león de la tribu de Judá, que fue predicado el 5 de agosto del 2001 en Santa Marta, México. Y miren, él nos dice allí: y ahora por cuanto Moisés le añadió esos golpes a la roca, cuando solamente tenía que hablarle, así como al herir la primera roca con la vara, representó la crucifixión de Cristo en su primera venida como el Cordero de Dios. Ahora el herir la roca, la segunda roca, está hiriendo la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Y por cuanto él no viene en su segunda venida como león de la tribu de Judá para ser crucificado, porque ya eso él lo cumplió en su primera venida para quitar el pecado del mundo, sino que él viene para darnos el agua del cuerpo nuevo, eterno, inmortal e incorruptible y glorificado, y para eso no hay que herir la roca. Moisés, hiriendo la roca, estableció allí un fundamento que tiene que ser cumplido porque se lo añadió Moisés.
Por eso Dios se llenó de ira contra Moisés. Ahora por eso pueden ver el por qué tiene que llevarse a cabo ciertas cosas en el programa divino en este tiempo final. Ahora miren, sigue diciendo: por lo tanto, la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá será criticada, será perseguida. La segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Se levantarán en contra de la segunda venida de Cristo muchas personas, como lo hicieron en la primera venida de Cristo. Y lo más triste de esto es que comenzará eso dentro, o sea, los mismos creyentes que dicen que son creyentes del mensaje del hermano Branham y del hermano William, de los mismos de adentro, comenzarán a irse, porque ese mensajero viene a traer la separación, la segregación, y esos mismos que se van, como ya conocen y tienen un conocimiento como lo tenía Judas Iscariote, vean, utilizan todo eso para combatir y hablar en contra de la segunda venida del Señor. Son personas que el diablo los estará usando a gusto y gana. Así lo dijo en un mensaje. Entonces él los usa a su gusto y no se dan cuenta que están cumpliendo las escrituras, porque todo aquel que hable en contra del cumplimiento de la visión de la carpa, del ministerio bajo carpa y del pueblo, del avivamiento que Dios está llevando a cabo, se conceptúa un incrédulo y un instrumento del diablo. Lo mismo que pasó en la primera venida del Señor. Es tan fácil identificarlo. Busque quién está hablando en contra de la visión de la carpa y del cumplimiento de ese ministerio, del cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y automáticamente ahí usted identifica lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús. ¿Ven lo sencillo que es todo? Todo es paralelo. Si hay creyentes que están creyendo en lo que Dios prometió y recibiendo ese avivamiento y recibiendo la preparación para ser transformados, pues tiene que haber también personas que estén en contra de eso, como pasó en la primera venida del Señor. Ahí uno los identifica, lo cual antes no se podía identificar porque estaban entre las hierbas, estaban zigzagueando entre medio de los escogidos de Dios, entre medio del trigo. Ahí estaban haciendo el trabajo que aparentemente era en favor de la obra. Pero ven ustedes, al final son descubiertos y de nada les sirvió todo el trabajo que hicieron. Como no les sirvió tampoco lo que hizo Judas Iscariote en su ministerio. No le contó para nada. Ahora miren, sigue diciendo: por lo tanto, la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá será criticada, será perseguida. La segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Se levantarán en contra de la segunda venida de Cristo muchas personas, como lo hicieron en la primera venida de Cristo. Y todas las personas que hablen mal. Ahí ya empieza uno a ver y a identificar quiénes son los que hablan mal. Los que hablen mal de la segunda venida de Cristo ya saben quiénes son, y los escogidos de Dios los van identificando. Ya quedan tachados, marcados. Es como cuando juegan el juego ese, que no es muy bueno porque los incita a los jóvenes a usar eso. Eso no está bien. Pero vean ustedes esos juegos que tiran esos dardos que manchan la ropa, que hay sitios donde le dicen gocha, creo que es. Eso pues no está bien, que inciten a los jóvenes y a los adultos también a usar eso. Pero vean ustedes, ahí hay vamos a decir, una forma que podemos identificar, en donde le disparan y eso bota una tinta y queda manchado. Así es como la palabra, que es una espada de dos filos, los mancha y ya no hay forma de que se escondan como se escondieron en las edades. Ahí quedan manchados, marcados, y ya los escogidos los identifican como esos que están en contra de la segunda venida del Señor. Tan sencillo como eso. Dice: y todas las personas que hablen mal y persigan la segunda venida de Cristo. Mira, uno le puede decir: mira, ahí va un manchado. Ahí va un manchado. Y todas las personas que hablen mal y persigan la segunda venida de Cristo, el cumplimiento de su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, serán culpables de una segunda crucifixión de Cristo. Y esos son los golpes que Moisés dio con la vara a la segunda roca. Pero dará aguas, nos dará el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible que Dios ha prometido para todos nosotros.
Pero miren ustedes, Moisés, por cuanto hirió la roca, la segunda roca, Dios le dijo: no entrarás a la tierra prometida. Y toda persona que hiera a la roca en el día postrero no entrará a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Ahora vean cómo el escogido de Dios podrá ver en su vida el sello de Dios, el Espíritu Santo, Dios sellándolo en todo su ser para ser transformado. Pero también podrá ver el escogido de Dios aquellos que son sellados por la bestia, porque el que rechaza automáticamente recibe la marca de la bestia. Es un incrédulo, queda manchado, marcado, ¿eh? No entrará a la tierra prometida. Y toda persona que hiera a la roca en el día postrero no entrará a la tierra prometida del nuevo cuerpo, porque será contado como uno que crucificó la segunda venida de Cristo, lo cual no debe ser hecho. Y no tan solo que lo hable públicamente, porque esos son los, no sé cómo le dicen en algunos países, los que mandan al frente y se dejan usar para que abren cosas, pero no tan solo ellos, sino los que están detrás, que piensan que Dios no ve, que Dios no va a escuchar. Todos los que murmuran y los que hablan a escondidas, todo eso queda a la luz y es contado todo eso como una rebelión, como fue contado allá la rebelión en el tiempo de Moisés, de Datán, Abirán y Coré. Ahora, sigue diciendo aquí en el mensaje Fiesta de las Trompetas, estoy en la página 41, dice: esto será la trompeta, la fiesta será rechazada, entonces su Mesías dado a conocer. Noten, ellos conocerán a su Mesías cuando le vean. Él viene en poder esta vez, el que ellos buscaron. Él viene en poder para la novia gentílica y los judíos van a reconocerle a él. Y ella le escribe: los judíos reconocen al Mesías cuando viene. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William aquí. Estoy en el mensaje tratando de ayudar a Dios. Dice: y ahora encontramos que es el mismo Dios el que obró y se manifestó y llevó a cabo la obra de Redentor. Él es el mismo Dios el que llevó a cabo la obra en su primera venida como Cordero. Y es el mismo Dios el que se cambia de Cordero a León. Pero cuando lo ven saliendo de la dispensación de redención, de la dispensación de intercesión, al verlo saliendo, lo ven como un Cordero. Pero ya es un león, porque ya él ha terminado su labor y ya entonces las edades han terminado. En el libro de los sellos, en la página 88, nos dice el reverendo William Branham: noten ahora, él sale y deja el trono como intercesor, como el cordero inmolado, para ser un león. Ahí él escribe tribunal a la derecha, para ser un león, el rey, para traer al mundo entero ante el tribunal de juicio, el mundo que le ha rechazado. Escribe a la derecha futuro, y a la izquierda escribe trono de juicio, león, juez. ¿Por qué? Porque tiene el acta del título de la redención en sus manos. Estoy tan contento que le conozco. Entonces él reclama su herencia, la iglesia, o sea la novia. Entonces él echa al suelo su contendiente Satanás. Él echa a Satanás en un lago de fuego juntamente con todos los que fueron inspirados por Satanás para rechazar su palabra de redención. Él ahora es rey. Hoy todavía hay misericordia. Ahora vean cómo él coloca todo eso, lo habla como si estuviera pasando, pero hace la aclaración, dice: esto está en el futuro. Hoy todavía hay misericordia. No vaya usted a rechazar su oferta. Los jinetes saben exactamente quién es usted. Su contendiente, quien le ha dado guerra por 2000 años, ahora todavía está diciendo: puedo hacer con ellos como quiero. Todavía los tengo, son míos. Escribe a la derecha y todo en el futuro. Y también escribe los jinetes. Ellos canjearon el título allá en el principio, pero Él es el Redentor semejante. Él ahora está intercediendo por nosotros, pero algún día, 3 puntos, el diablo dice: yo los pondré en la tumba, pero Dios dijo a la iglesia: yo os sacaré, pero primero tengo que ser intercesor. Ahora Él viene y sale de la eternidad
allá del trono del Padre, donde ha estado como intercesor, y viene para ser rey, para reinar sobre todas las naciones con la vara de hierro. El juicio está listo. Ahora vean, ahí a la izquierda escribe futuro. Ahora si Él sale de la eternidad, Él sale ¿para qué? Para reinar. Y reinaremos por 1000 años y por toda la eternidad. Ahora ven ustedes que para ese reino, Él tiene un programa que estará llevando a cabo durante el reino milenial, en donde los hijos e hijas de Dios ocuparán sus posiciones y tendrán las posiciones, los de este tiempo final, las posiciones más altas que un hijo o una hija de Dios ha recibido desde el Génesis para acá. O sea que los de nuestro tiempo serán los que tendrán esas posiciones, las más importantes. Ahora miren algo muy importante aquí. Así como Dios le dio libre albedrío en el huerto del Edén, aún para los escogidos de Dios, aún para las bendiciones, Dios le da libre albedrío a la persona si la toma o no la toma. Es de la persona el recibir las bendiciones, si las recibe, si las acepta, si las cree de todo corazón, o no es que la rechace o la menosprecie, quizás no es para esa persona. Y vean ustedes, no se pierde, sino que pasa a otra. Ahora hay personas que ven esas posiciones y dicen, esta yo la voy a agarrar, cueste lo que me cueste, pase lo que pase, porque todo lo que está ocurriendo en este tiempo final es la materialización, es la confirmación de lo que seremos en el milenio y en la eternidad. O sea que las posiciones son dadas desde acá. Por eso, vigile a un escogido, vigile que no se le escape ninguna bendición, porque todo lo que tenemos en esta tierra es pasajero. Lo eterno es lo que Él va a contarle a usted en el milenio y la eternidad, lo que usted será en ese reino mesiánico. Por lo tanto, aún para las bendiciones, Dios le da libre albedrío a las personas. Dios le da que lo escoja o lo rechace. Ahora, sigue diciendo aquí en el mensaje, tratando de ayudar a Dios. Él dice, cuando las edades terminan, pues ¿qué sucede? Al terminar las edades, pues ya no hay más gente para las edades. Ya entonces lo que corresponde es una nueva dispensación. Y entonces la gente está llamada a pasar a una nueva dispensación bajo un nuevo pacto. El pacto que corresponda a la manifestación de Dios que Él tenga para ese tiempo. Miren en la página 126, y ahí estamos hablando del pacto. Hay lugares, pero ya entrar en eso de los pactos habría que ver pacto adámico y por ahí para acá. Él los enumeró en una ocasión. Creo que hay un estudio que lo hemos hablado. Pero eso es algo, miren, que vamos a ver aquí si podemos tocar algo por aquí. Miren, en la página 126 del libro de los sellos nos dice: cuando José fue rechazado por sus hermanos, porque era un hombre espiritual que veía visiones y podía dar interpretaciones de los sueños, por lo cual fue llevado y vendido por casi 30 piezas de plata, tipificó exactamente a Cristo, pues el Espíritu de Cristo estaba en él. Note bien lo que sucedió entonces. Después que fue vendido, entonces fue echado en la cárcel. Uno de sus compañeros fue salvo y el otro perdido. Exactamente como sucedió con Jesús cuando estuvo encarcelado sobre la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro perdido. Exactamente. José fue echado en el pozo, el sepulcro, supuesto a morir. Luego fue sacado y ascendió hasta la diestra de Faraón. Nadie podía ver a Faraón sin que primero viera a José. Jesús está a la diestra de Dios y ningún hombre puede venir al Padre sino por el Hijo. Correcto. Y note, cada vez que José se levantaba de la diestra de ese trono, fíjense bien, gloria, allí estaba José a la diestra del trono de Faraón. Y cuando se levantaba para salir, tocaban la trompeta y salía el clamor. Todos de rodillas, aquí viene José.
Y ahora cuando el Cordero sale de aquel trono, cuando su obra como mediador ha cesado y toma el libro de redención, entonces toda rodilla se doblará. Allí lo tiene usted. También note que José, ahí escribe a la izquierda José, quien fue rechazado por sus hermanos, le fue dada una esposa gentil. Faraón le dio una esposa gentil y por ella tuvo hijos, mitad judío y mitad gentil. Fue un símbolo magnífico cuando Jacob los estaba bendiciendo. Ahí estaba Efraín a un lado y Manasés al otro lado. Entonces Jacob cruzó las manos de esa manera, dio la bendición al hijo menor. Estos dos hijos fueron añadidos a las 12 tribus. En ese tiempo apenas había 10. Los bendijo y José, su hijo profeta, estaba allí presente y él dijo: Padre, has errado porque pusiste la bendición de la mano derecha sobre el hijo menor, debiendo haber caído sobre el mayor. Jacob dijo: yo bien sé que tenía las manos cruzadas, pero fue Dios quien las cruzó. ¿Por qué sería? Porque Israel, teniendo los derechos de ser una novia, rechazó la oportunidad. Ahora vean cómo ahí muestra eso poquito que hablamos, de cómo tenía la bendición ahí y la rechazó, porque tenía libre albedrío. Pero la bendición, vean, pasó a los gentiles, dice, rechazó la oportunidad y vendió su primogenitura. Y en eso pasó la bendición del hijo mayor, Israel, al hijo menor, los gentiles. Esta bendición pasó de uno al otro a través de la cruz. Noten que cuando los hermanos vinieron a Egipto para comprar alimentos, oh hermanos, esto es tan hermoso. Esto no es parte del sello, pero se los digo porque creo que así podrán ver mejor. Cuando ellos vinieron a comprar alimentos, José reconoció inmediatamente, José fue el hijo de prosperidad. No importaba dónde se encontraba, él siempre prosperaba. Y escribe a la derecha José: espere usted hasta que él venga de nuevo a la tierra, nuestro José. Entonces los desiertos florecerán como las rosas y el sol de justicia subirá con salud en sus alas. Y ahí están los ministerios de Moisés y Elías. Todos los cactus en Arizona se desarrollarán en árboles hermosos y todo será tan bello. Él escribe en la página 126 abajo, miren: Cristo por la cruz echó la bendición sobre el menor. En la mano derecha del ángel fuerte es el libro de los 7 sellos. Y está ahí la bendición de la primogenitura. Por eso cuando él dijo, es que él tiene la bendición de la primogenitura y todo le saldrá bien. Todo le sale bien. Ahora vean cómo la bendición de la primogenitura pasó a los gentiles. Ahora miren, ahí hay algo en donde nos muestra ahora en esto que vamos a leer lo que es el nuevo pacto, porque miren en la página 24 del libro o del mensaje de la fiesta de las trompetas, página 24 dice: ahora noten, la trompeta es para reunir a la gente, juntarse para algo. En algún tiempo anunció una persona importante como en José. Sonaron la trompeta y José estaba apareciendo, lo cual fue un símbolo de la gran trompeta de que hablamos y a que llegamos después de un rato. En Isaías, que dice que cuando esa gran trompeta toque y la bandera se levante allí afuera, y escribe la segunda venida de Cristo, entonces vendrá un tiempo cuando la gran trompeta se tocará y todas las naciones se reunirán en Jerusalén. Eso es cuando el milenio comienza, la gran trompeta. Y arriba escribe José y la trompeta, y al lado izquierdo hacia arriba escribe la gran trompeta. Todos se reunirán en Jerusalén. Y también escribe allí la bandera. Ahora miren lo que sigue diciendo aquí. En el mensaje tratando de ayudar a Dios dice: por lo tanto, encontramos que Dios allá en el tiempo de Moisés y bajo la ley, Él estuvo bajo aquella primera dispensación. Él estuvo bajo aquella primera dispensación en que Él se manifestó como Padre. Le encontramos allá de esa manera. Y allá había un pacto. Y aquellas personas entraron en ese pacto. El pacto de la ley. Ahora miren en el mensaje, discerniendo el cuerpo del Señor, en la página 19, nos dice: aquí está el reto. ¿Creen ustedes que les he dicho la verdad?
tienen discernimiento espiritual para saber qué es la verdad, no tienen que venir aquí. Yo no soy un sanador, soy un hombre, su hermano. Cristo es su sanador. Si solamente pueden reconocer que Él está aquí. Ahora, si es cuestión de sanarle a usted, aun si Él estuviera parado aquí vestido con este traje, no podría sanarlo porque ya lo hizo. Él solamente podría probar que es el Cristo, o sea, el ungido. ¿Cómo lo podría usted saber? Por el fruto del Espíritu usted lo conocería. ¿Qué clase de vida tuvo? ¿Qué hizo Él cuando estuvo aquí para probar que era el Mesías? Cuando se reveló a Pedro y a Natanael y a los otros, al decirles quiénes eran y de dónde venían. Esa era su señal a los judíos. Ese fue el fin de su edad. ¿Qué fue el fin de su edad? El discernimiento allí. Vean. Ahora ven ustedes que ese fue el comienzo del ministerio de Jesús. Él discernía. Pero miren cómo la palabra en este tiempo final, la misma palabra es la que está discerniendo los pensamientos, las intenciones. Y es la misma palabra la que hace la segregación, la separación, lo cual en otro tiempo no se había realizado, porque podía arrancar el trigo. Le dijo allí, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Eso está en San Mateo capítulo 13. Y él dijo en una parábola, él dijo, no vaya a ser que arrancando la cizaña se vaya también el trigo. Y hay un mensaje que él nos habla, que puede ser algún familiar, vean, y que pueda arrancar también, ya sea un yerno o un suegro o un hermano. Hay un extracto que nos habla de eso. O sea que vean ustedes que no se podía llevar a cabo eso, porque si no, podía arrancar algo que no podía arrancar ese mensajero. Ahora, en este tiempo final, ya Dios está llevando a cabo esa etapa, lo cual la misma palabra es la que está produciendo eso. Ahora sigue diciendo, había también otra clase de gente que estaba esperando su venida. Vamos a ver un poquito antes para volver a como estábamos leyendo, cuando se reveló a Pedro y a Natanael y a los otros, al decirles quiénes eran y de dónde venían, esa era su señal a los judíos. Y ella le escribe a la izquierda hacia arriba, la señal del Mesías. Ese fue el fin de su edad. Había también otra clase de gente que estaban esperando su venida. Estos eran los samaritanos, que son mitad judíos y mitad gentiles. Él le dijo a la mujer junto al pozo todo en cuanto a sus pecados, y ella reconoció esto como la señal del Mesías. ¿No está Dios mostrándonos en su palabra y por medio de su palabra cómo estábamos delante de Dios? Lo cual antes aparentemente veíamos que estábamos bien. Así no se podía hacer el rapto. Y vean, ¿quién lo ha hecho? Lo ha hecho el mismo Espíritu Santo, la misma palabra que ha dado a conocer en dónde estábamos, cómo estábamos delante de Dios y cómo Él nos miraba. Ahora, al Él mirarnos con y por medio de esos ojos, esos binoculares, esos ministerios de Moisés y Elías, los cuales Él habló allí en la página 359 de los sellos, lo cual Él nos dijo que el que reciba los ministerios de Moisés y Elías recibe misericordia. En la página 369, el que recibe, o Elías y Moisés, el que recibe su mensaje recibe misericordia. ¿Ve? Ahora sigue diciendo aquí en la página 19, estoy en el mensaje discerniendo el cuerpo del Señor. Dice, había también otra clase de gente que estaba esperando su venida. Estos eran los samaritanos, que son mitad judíos y mitad gentiles. Él le dijo a la mujer junto al pozo todo en cuanto a sus pecados, y ella reconoció esto como la señal del Mesías. Ella dijo, sabemos que cuando el Mesías viniere, nos declarará todas estas cosas. Pero tú, ¿quién eres? Él dijo, yo soy. Él se identificó. Ven ustedes, lo cual el hermano Branham dice que Él se presentará Él mismo en su segunda venida a los escogidos de Dios. Ahora, Él no fue a los gentiles, ¿verdad? Porque los gentiles no lo estaban buscando. Y escribe bajo el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, ahora hay un nuevo pacto. ¿Cuántos creen que Dios es infinito? Pues claro que sí, Él es infinito. Entonces Él no puede hacer o decir una cosa aquí o una cosa aquí y otra diferente acá y ser justo. Él tiene que hacer lo mismo.
Si Él tuviera un plan mejor, entonces lo hubiera hecho así desde el principio. Cuando Dios es llamado a la escena para cualquier cosa que sea, entonces el juicio que Él hace allí, 3 puntos. Por ejemplo, si un pecador en alguna ocasión clamó a Dios y Dios lo salvó por la fe, Él tiene que salvar de la misma manera al próximo pecador que clame a Él. Y al que sigue, y al que sigue. Él tiene que obrar igual cada vez, porque si no, entonces Él obró mal cuando salvó al primer pecador. Él tiene que hacer lo mismo en la sanidad. Él ya concluyó esa obra. Lo que resta es que usted reconozca, ahí reconozca lo circula, que usted reconozca que Él no es un mito, Él no es algún Dios histórico, Él es un Dios presente. Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos, ahora mismo. ¿Creen ustedes que Él está aquí? ¿Lo pueden discernir? Voy a darle espalda a esta congregación. Ahora estoy orando que el Espíritu Santo demuestre que lo que he dicho en esta noche aquí, al fin de este mensaje, que las mismas señales que Jesús dijo que le fueron dadas a Sodoma, sean dadas a esta generación. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, disciernan ustedes el Espíritu que está aquí. Ahora miren, sigue diciendo, aquí en el mensaje tratando de ayudar a Dios, dice el doctor William Soto, luego encontramos la segunda dispensación en la cual Dios está manifiesto. ¿Cómo? Está manifiesto en la dispensación del Hijo de Dios. Esa es la segunda dispensación. Y en esa dispensación hay un pacto. Y todos los que pertenecen a esa segunda dispensación están bajo ese pacto. En el mensaje Almas Encarceladas, en la página 20, nos dice el reverendo William Branham, pero un día Él se levantará de allí. ¿Y dónde está el libro? Todavía está en la mano del dueño único, Dios Todopoderoso. Y Juan buscó por todas partes y lloró porque no halló ninguno digno ni aún de mirar el libro. Y fue especialmente necesario para abrir los sellos, para revelar lo que era el misterio escondido. Los misterios estaban en los sellos, en los 7 sellos. Cuando estos 7 sellos fueron abiertos, eso abrió la Biblia completa. La Biblia estaba sellada con 7 misterios y en estos 7 sellos estaba el contenido completo del misterio. Y fue el libro de la redención, el Nuevo Testamento. No fue el Antiguo, porque solamente proclamó por el Nuevo Testamento, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hebreos 11:40. Y ella escribe a la izquierda hacia arriba, los sellos es el Nuevo Testamento. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro hermano William, pero cuando termina esa segunda dispensación, entonces comienza la tercera dispensación, que es la dispensación de reino, es la 7ª dispensación. Entonces comienza la tercera dispensación, que es la dispensación del Espíritu Santo. Y en esa tercera dispensación hay un pacto. Ahora vean. Y los que entran a esa tercera dispensación entran bajo un pacto que no es el pacto de la primera ni de la segunda dispensación. Entonces los que entran a esa tercera dispensación estarán bajo el pacto que trae el ángel fuerte que desciende del cielo. Estarán entonces bajo el pacto del león de la tribu de Judá. Por eso no podemos tomar las cosas de la dispensación de la gracia y tratar de meterlas en la dispensación del reino, como por ejemplo el bautismo en agua. Esto es un nuevo pacto bajo la dispensación del reino, un pacto del león de la tribu de Judá. Porque bajo ese pacto encontramos que es el pacto en el cual los que entran a ese pacto, los que son escogidos y predestinados para entrar a ese pacto, los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, ellos entonces al entrar a ese pacto, entonces no tendrán necesidad de ver muerte, sino que ellos entonces tendrán automáticamente que ser transformados, porque ellos han entrado a un nuevo pacto. Bajo ese nuevo pacto es que Dios entrega en las manos de los que están en ese nuevo pacto el título de propiedad. Miren, ¿a quiénes es que les ha entregado ese título de propiedad? A los que entran en ese nuevo pacto. Al entregarlo, entonces esos hijos de Dios regresan nuevamente a su condición original. Esos hijos de Dios regresan nuevamente a tener toda la autoridad y todo el poder que Adán perdió allá en el jardín del Edén. En el escrito
que nos hizo, en donde escribió en 3 columnas: dispensación de la ley, dispensación de la gracia al lado y dispensación del reino. Y debajo de la dispensación de la ley escribe Padre, debajo de la dispensación de la gracia escribe Hijo, debajo de la dispensación del reino escribe Espíritu Santo. Y debajo de la dispensación de la ley, abajo escribe Señor. De la dispensación de la gracia, debajo escribe Jesús. Y debajo de la dispensación del reino escribe Cristo. Y luego no escribe nada debajo de la dispensación de la ley, ahí en esa columna donde escribió Padre, Señor y Señor abajo. En la parte de la dispensación de la gracia, que escribió Hijo, y después abajo escribió Jesús. Abajo escribió el nombre nuevo de Jesús. Y en la dispensación del reino, que escribió Espíritu Santo y debajo escribió Cristo, pues abajo escribe ungido y encima le escribe Mesías. Ahora ahí estamos viendo esos últimos 3 pactos, en los cuales había una bendición al que entrara en esos pactos, o en ese pacto en donde la persona estuviera viviendo, por ejemplo, bajo la dispensación de la ley o la dispensación de la gracia, y ahora la dispensación del reino es entrar en ese nuevo pacto, que es el pacto del león de la tribu de Judá. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William: por tal motivo, entonces la hora en que nosotros vivimos es más grande y más gloriosa de lo que todos nosotros nos podemos imaginar. Si la primera dispensación fue grande y gloriosa, pero terminó, cuán grande y gloriosa fue la segunda dispensación, pero también terminó. Pero la tercera dispensación es una dispensación eterna. Por lo tanto, si las 2 anteriores dispensaciones fueron grandes y gloriosas, más grande y más gloriosa es esta tercera dispensación, porque es un pacto en el cual los hijos de Dios entran, que es un pacto eterno, un pacto que no tendrá fin, un pacto por toda la eternidad. Encontramos que muchos en este siglo, ahí escriben 21, pero debe ser el siglo XX, porque serán hallados por Dios, pero vean, estamos en el siglo XXI ya. Serán hallados por Dios y por ellos mismos, de estar tratando de ayudar a Dios en lo que Dios ha dicho que Él va a hacer, pero que siempre Dios, para hacer las cosas que Él ha dicho que ha de hacer en esta tierra, Él se vale de instrumentos terrenales. Encontramos que cada vez que Dios va a hacer alguna cosa en la tierra, Dios no tiene 2 instrumentos a la misma vez. Encontramos que Dios siempre ha tenido y siempre tendrá un solo instrumento. Y Dios siempre que ha prometido que va a hacer algo y que va a revelar algo a su pueblo, Él siempre ha preparado un instrumento. Él siempre ha enviado ya, predestinado desde antes de la fundación del mundo, un instrumento para ese trabajo. Y eso es el Espíritu del Señor, levantando bandera, levantando estandarte, levantando un profeta en este tiempo final contra el enemigo, el cual es el tema que estaremos escuchando en estas cortas palabras del doctor William Soto Santiago, en donde él, en una partecita allí, él nos dice: por lo tanto, estemos preparados porque una bendición grande viene para los creyentes en Cristo en este tiempo final. Y en el cumplimiento de la visión de la carpa, vamos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores viniendo con un nombre nuevo, con un nombre que ninguno conoce, viniendo con un nombre que ninguno conoce y con una vestidura nueva, una vestidura que dice aquí, en donde estará ese nombre. Y esa vestidura, hablamos al principio, que es la vestidura de juez. Y lo estaremos viendo ahí como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que está viendo hoy la iglesia novia. Ha estado viendo la nueva vestidura del Señor con un nombre nuevo. Ha estado viendo esa bandera levantada por el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor levantando bandera contra el enemigo. Nos ponemos en pie y dejamos así en este tema el Espíritu del Señor levantando bandera contra el enemigo a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.